Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la sala de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con don Pablo Victoria. Ya es un conocido de la casa, tiene muchas conferencias con Héroes de Cavite, ha estado en Historia Cartagena y venimos también a presentar su gira. Su gira y, por supuesto, sus libros. Tiene varios y ahora los comentaremos. El principal con el que vamos a hacer la gira es Cuba 1898, La conjura del miedo. Bueno, el formato de hoy va a ser entrevista y bueno, sobre la gira, pues comentar que la vamos a ir actualizando en la web de la asociación. De momento, comentar que está prevista las conferencias en Valladolid, León, y hemos tenido que, bueno, vamos a tener un cambio en el respecto a Asturias, pero bueno, en breve se actualizará en la web de la asociación. Y la conferencia, el ciclo de conferencias se va a llamar El fin del imperio, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, 1898, en relación al libro que acabamos de comentar, de Duff, Cuba, 1898, La conjura del miedo. Y bueno, también hacer referencia a Ayacucho, 1824, porque al fin y al cabo todo el fin del imperio viene en varias fases, ¿no? Dicho esto, voy a dar paso a nuestro compañero Jesús Longueira para que presente al ponente, nuestro coordinador en Galicia. Muchas gracias, Jesús, cuando quieras. Bueno, pues me cabe el honor esta noche de presentar a don Pablo Victoria. Don Pablo Victoria, que es colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Tiene un doctorado en Economía en Estados Unidos y otro en Filosofía en España. Ha sido catedrático universitario, senador y parlamentario del Congreso de Colombia y precandidato a la presidencia de ese país por el Partido Conservador. Es autor de más de 20 libros, entre ellos El terror bolivariano, España contraataca, La nueva Granada contra España, La sociedad postliberal y sus amigos, El tercer conquistador, Yo acuso, Memoria de un golpe, Macroeconomía analítica, Foundation of Economic Development y el éxito editorial, El día que España derrotó a Inglaterra. Ha sido profesor de economía en distintas universidades colombianas y conferencista internacional en áreas de economía, política e historia, condecorado con la medalla Charly Solano de Inteligencia Militar por el Ejército de Colombia y por la Academia Bolivariana de Historia. Ha obtenido la mención de honor del Congreso de la República. Es miembro de la Academia Bolivariana de Historia y de la Sociedad Colombiana de Economistas. Es también caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, capítulo noble de Castilla, Gran Cruz de la Hermandad Monárquica de España y miembro de la Real Academia Hispanoamérica de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Don Pablo Victoria, es un honor tenerle aquí otra vez esta noche con nosotros, por favor, cuando Muchas quiera. Gracias, Jesús, muy amables. Claro que sí, me encanta estar otra vez y reunirme con vosotros de nuevo. Bienvenido, don Pablo. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a escribir este libro, Cuba 1898, La conjura del miedo? ¿Qué te llevó a escribirlo? Porque anteriormente, pues bueno, habías tratado también sobre Bolívar y bueno, por ejemplo, sobre Bolívar hay un poco que se ha escrito, pero sobre Cuba también, o sea, también hay un desconocimiento en estas fases del fin del imperio, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, este periplo de Bolívar, que lo inicié en Colombia y ahora pues en España ha sido editado El terror bolivariano, que es el primer tomo de un segundo tomo que saldrá en junio, sobre ya el derrumbe del imperio en Sudamérica, con los 5 países que se separan finalmente de la madre patria. Y bueno, tenía yo que continuar, digamos, con ese periplo del fin del imperio, de cómo finalmente se derrumba los últimos territorios de ultramar, que se derrumban, claro, por intermedio de los Estados Unidos con la guerra de Cuba de 1898, en las que se pierde pues Filipinas, Cuba y Puerto Rico. De manera pues que con eso se cierra prácticamente el ciclo del auge y de la caída del imperio español en América, esencialmente, porque lo de las Islas Filipinas lo toco tangencialmente, porque algo tiene que ver con la
desmoralización, por así decirlo, de la armada que iba supuestamente a defender a Puerto Rico, pero que nunca llegó a Puerto Rico, por razones que explico cuidadosamente en el libro. De manera pues que con eso se cierra prácticamente el ciclo del derrumbe del imperio, las últimas posesiones españolas de ultramar. Hubo, y referente a Cuba, más en el libro, ¿quién traicionó? ¿Quién traicionó a quién? ¿Cómo se viene? Porque supuestamente no estábamos tan mal, nos han intentado vender de que teníamos pactos de madera o tal, pero la realidad no es esa. Entonces, ¿cuál es la realidad y por qué se ha ocultado? Bueno, sí, a ver, realmente, a mi juicio, ¿sí? Por la investigación que he hecho con mucho cuidado, con mucho detalle en el libro, no hubo ninguna conspiración como tal, es decir, donde una persona se imagina que unos señores del alto gobierno se encerraron por ahí en un cuarto oscuro y comenzaron a planear el hundimiento de la flota española y la derrota del ejército que estaba en Cuba. Bueno, pues eso no es cierto. Hay otras versiones, por ejemplo, una conspiración de la masonería. Yo no he encontrado ningún elemento, entre otras cosas, porque fíjense ustedes, la rebelión americana empieza en las logias masónicas como empezó la Revolución Francesa, exactamente lo mismo. Y los ejércitos que envió España a América para la reconquista, porque hubo una reconquista americana en 1815, 1816, tanto de Venezuela como de la Nueva Granada, pues muchos de los comandantes eran masones también. Y sin embargo, pues hubo enfrentamientos entre el ejército español, compuesto en buena parte por masones, y los ejércitos rebeldes de América también compuestos por masones. Entonces, eso me obliga también a decir que yo no creo en una conspiración masónica porque finalmente, al margen de las logias, la gente defiende lo que es suyo, el terruño, el territorio, porque tiene además el deber que hacerlo. Y eso está por encima, pienso yo, de la pertenencia a una logia, entre otras cosas, porque te están sacando de tu casa y te están quitando tus propiedades. Luego, pues tú defiendes tus propiedades y tu casa y tus viejos y tu familia, al margen de que pertenezcas a una logia masónica. Ahora, claro, las rebeliones americanas sí empiezan en las logias, evidentemente. Pero lo de Cuba no es ninguna conspiración justamente por las mismas razones. España tenía 192.000 hombres en Cuba. El desembarco de los americanos se hizo con 16.000 hombres en Santiago de Cuba. Y se hizo simplemente porque la flota española fue acorralada en Santiago de Cuba. A ver, ¿y por qué la flota va para Santiago de Cuba? Pues para mí, pues es un misterio casi que resuelto en el sentido de que el almirante Cervera no quería combatir contra los americanos porque estaba sobrecogido de la impresión de que la flota americana era tan superior a la flota española que un solo barco americano pues podía acabar con toda la flota española. Eso no es cierto. La verdad es que falló la inteligencia inclusive, pero además porque creo yo y constato que el almirante Cervera desde hacía 10 años que no navegaba además le dijo al gobierno de todas las maneras posibles, porque están todos los telegramas que se cruzó con el alto gobierno. Nos van a derrotar, no se puede ir a pelear a Cuba, dejemos que Cuba se defienda sola. El gobierno toma cartas en el asunto, inclusive le hace una reprimenda severa de decirle no, nosotros no vamos a abandonar a Cuba, y le ordena salir a defender a Puerto Rico, donde supuestamente, y lo decía la inteligencia militar española, lo estaba esperando la flota americana.
Y este señor no se va a defender a Puerto Rico, sino que se va a Martinica presuntamente a recoger carbón. Ahí le entregan 600 toneladas, pero le dicen salga de aquí porque nosotros somos neutrales y usted no puede cargar los barcos aquí. Váyase a alta mar, aquí le damos 600 toneladas. Luego se va a Curazao, en Curazao le dicen aquí somos neutrales. Y entonces en vez de pegar para Puerto Rico, pues pega para Santiago de Cuba, donde nadie le dijo, no existe ningún documento que le ordene a él refugiarse en Santiago de Cuba, donde era el peor sitio para ir, entre otras cosas porque pues había un canal de entrada a la bahía de Santiago de Cuba, con lo cual tenía que entrar en fila india, y si tenía que entrar en fila india, tenía que salir en fila india. Y si salía en fila india, pues le iban a hundir barco por barco contra toda una flota que lo iba a bloquear eventualmente. Pues Cervera tuvo 6 días para salir de allí. Se lo dijeron de todas las maneras. El gobernador de La Habana le escribía con urgencia diciéndole, lo van a bloquear. Acaba de pasar la flota por La Habana, lo van a bloquear, salga de allí inmediatamente. Y el almirante no quiso salir en los 6 días en que no estaba bloqueado. Entre otras cosas, la flota americana se dividió en dos. Una venía por el norte, otra venía por el sur. Una llegó el 1 de junio y la otra había llegado el 31 de mayo, algo así. Entonces, pero él había tenido desde el 24 de mayo para salir de allí. Inclusive es falso que no tuviera carbón, porque las tablas que yo elaboro con el consumo del combustible de cada uno de los barcos del almirante Cervera, pues no habría podido consumir lo que él dijo que consumía, entre otras cosas con información de su maquinista mayor, y era una suma tan exagerada que era 2,5 veces más de lo que oficialmente consumían los barcos. Pues bueno, tomando las cifras de Cervera exageradas de 2,5 veces, pues no habría podido llegar a Santiago de Cuba, se habría quedado flotando en las Antillas, porque no le habría alcanzado el combustible. Y llegó el barco que menos carbón tenía, según un informe de uno de los jefes de su Estado Mayor, llegó con 100 toneladas, que era 100 toneladas de carbón, que era el barco que menos carbón tenía. De manera que todo eso es falso, que no tenía carbón es falso, que los barcos eran inferiores es falso. ¿En qué sentido? A ver, los barcos americanos tenían más blindaje, evidentemente, estaban mejor blindados, pero blindados en la mitad del casco, solo en la mitad, no en los extremos. Y por supuesto, por debajo del barco, pues no estaban blindados, con lo cual habrían podido ser torpedeados si las lanchas torpederas o las torpederas se hubieran dejado por fuera de Santiago de Cuba, por ejemplo, para torpedearlos de noche, porque ellos iluminaban la bahía, con lo cual encendían los reflectores toda la noche para no dejar escapar a Cervera una vez que fue bloqueado en Santiago de Cuba, con lo cual si se hubieran quedado las torpederas por fuera de la bahía de Santiago, habrían hundido la flota española, la flota norteamericana, evidentemente. Entonces, fueron una cadena de errores, error tras error. E inclusive, uno de los comandantes de un barco dice, es que cuando llegamos a Santiago de Cuba, que llegamos de noche, pasamos por el lado de 2 barcos americanos que estaban encendidos y nosotros con las luces apagadas. Ellos no nos vieron a nosotros y nosotros entramos a la bahía. Claro, uno se pregunta, pero si estaban en guerra, ¿cómo Cervera no bombardea esos barcos? Que entre otras cosas eran 2 transatlánticos que habían sido pues, adecuados un poco con cañones no eran barcos de combate, no eran barcos de guerra, evidentemente. O sea que habría podido bombardearlos y hundirlos porque ya estaban en guerra. Y sin embargo, no disparó, pasó subrepticiamente y se metió en Santiago de Cuba y ahí quedó bloqueado 6 días después. Entonces, luego, pues él
quiso hundir los barcos en la bahía y el gobierno se lo prohibió. No, señor, no puede hundir los barcos en la bahía. ¿Cómo así? Pero además, el consejo, digamos, de casi todos, inclusive del gobernador general de La Habana y de los propios comandantes de la Plaza de Santiago de Cuba, era que saliera de noche, entre otras cosas, porque mire, los cañones, o los cañonazos más bien, de los barcos americanos no daban en el blanco. El 80% no daba en el blanco y el 60%, o más bien el 60% no daba en el blanco y el otro 20% para completar el 80% ni siquiera estallaban. No estallaban porque no tenían la pólvora reglamentaria. Entonces, y esto se vio en Puerto Rico, en que los proyectiles se vendían como souvenirs a $25 la pieza, porque no estallaban. Y en Santiago de Cuba pasó lo mismo. O sea que los barcos estaban mal construidos y los cañones. Eran tan pesados los cañones de los barcos americanos que cuando apuntaban por alguna de las bandas, los barcos se escoraban y, por supuesto, los cañones no daban en el blanco porque, claro, los barcos se ladeaban y bueno, o sea, un desastre. Con lo cual, inclusive un informe de los americanos dice que los cañones de menor calibre fueron los más precisos, cuando eventualmente ellos los usaron. Y los cañones de menor calibre, pues eran los españoles, con lo cual habrían podido acertar 3-1 el blanco si hubieran sido efectivos, es decir, si se hubieran mantenido en alta mar y se hubieran enfrentado a la flota americana. Y yo pienso que si eso hubiera ocurrido, mire, dos cosas. Si Cervera va a Puerto Rico, habría combatido en alta mar contra la flota americana y se habrían hecho daño mutuamente, como es evidente. Yo no digo que hubiera ganado el combate, a lo mejor también lo habría perdido, pero se habrían hecho tanto daño que yo creo que Estados Unidos, que era la primera flota que Estados Unidos sacaba, porque ellos no tenían experiencia marítima de ninguna naturaleza como España, que tenía 500 años de experiencia marinera. Entonces, yo creo que Estados Unidos se hubiera allanado a negociar mejores términos con España en la isla de Cuba. Pero, en segundo lugar, cuando ellos embarcaron el ejército para desembarcar cerca a Santiago de Cuba y ya no solamente sitiar a Cervera por mar, sino también sitiarlo por tierra, esa flota que venía con 16.000 hombres, que eran cargueros comunes y corrientes, y con muy escasa escolta, entre otras cosas, porque esta gente iba tan entusiasmada como si fueran a un paseo dominguero y tocaban guitarra y hacían ruido en los barcos y venían como alegres y tal, que hasta se perdían de los acorazados que los escoltaban. O sea, que uno dice, pero ¿cómo así? Hasta 2 y 3 horas en que no se encontraban en la mar. Y entonces, si Cervera se hubiera mantenido, por ejemplo, flotando en alta mar esperando la flota americana, habría hundido la fuerza de desembarco, en primer lugar. Y en segundo lugar, habría tenido otra oportunidad maravillosa, porque cuando la flota americana que asediaba Puerto Rico, que esperaba a Cervera en Puerto Rico, se da cuenta que Cervera no llega, pues entonces cogen a bombardear San Juan de Puerto Rico y bombardean San Juan de Puerto Rico sin causarle prácticamente ningún daño, porque como ya dije, ni los cañones daban en el blanco y las balas tampoco explotaban, muchas de ellas. Pues no hicieron mayor daño, pero se quedaron sin munición y tuvieron que regresar a Cayo Hueso para cargar de carbón los barcos y cargar de munición los cañones. Imagínese usted que Cervera hubiera estado allí esperando ese momento, pues habría hundido la flota americana porque no tenían prácticamente munición para responderle a Cervera. Entonces yo creo, mire, esto fue una cadena interminable de errores. Ahora bien, ¿qué ocurre
con el ejército de tierra. Lo del ejército de tierra es asombroso, porque España resiste y prácticamente derrota al ejército americano. Y yo pongo la evidencia de esa derrota del ejército americano, porque el general Shafter, por ejemplo, reúne a su Estado Mayor y su Estado Mayor le dice: hay que salir de aquí porque aquí va a ocurrir un desastre militar. Si España llega con hombres frescos, no tenemos cómo resistir a los españoles. Claro, hombres frescos que no fueron movilizados, porque los únicos que fueron movilizados fueron los de Holguín, pero también habrían podido movilizar los de Guantánamo, habrían podido coger a los americanos por la espalda. Y sin embargo, no los movilizaron. Ahora, ¿qué sucede? Inclusive, el general Shafter le manda una nota al almirante Sampson pidiéndole que vengan por ellos, porque va a ocurrir un desastre militar. En Roosevelt, que fue luego presidente de los Estados Unidos en 1901, que estaba allí peleando con sus Rough Riders, que llamaba, Roosevelt le manda una carta de allí mismo, del frente de batalla, al senador Henry Cabot Lodge, diciéndole: por el amor de Dios, dígale al presidente McKinley que mande miles de hombres, que mande municiones, que mande comida, que estamos a punto de un desastre militar. Entonces, ¿por qué se rinde el ejército español? Hombre, se desmoraliza porque cuando sabe que han hundido la flota de Cervera, pues se les cae la moral al suelo. El ejército americano se le sube la moral y dicen: estos tipos se van a rendir, y comienzan unas conversaciones de paz entre ellos y unas capitulaciones, además sumamente mentirosas, porque tengo el informe además en el que le cuentan al gobierno que han desembarcado 40.000 hombres, lo cual es falso. Desembarcaron 16.000, y ellos habrían podido poner 21.000 hombres a defender Santiago de Cuba si los hubiesen movilizado a tiempo. Y luego, pues, luego simulan un combate para rendirse bajo fuego enemigo, porque claro, si se rinden sin combatir, pues eso es una desgracia, y les hacen un juicio militar, un consejo de guerra a los altos jefes de tierra. Y entonces lo que hicieron fue simular un combate. Tengo toda la evidencia de eso, y entonces se rinden bajo fuego enemigo, lo cual es otra farsa. Entonces, hombre, con esta pérdida de las últimas posesiones españolas en ultramar, realmente es lamentable lo que sucedió en 1898. Bueno, es que son un fallo detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro. Uno detrás de otro, es que no. Claro. Fue un fallo en la flota de Santiago de Cuba, pero es que en Manila, en Cavite pasó lo mismo. O sea, fue otro fallo. O sea, también se dejaron pasar, no sé cómo se dejó pasar por la bahía, pero creo que uno de los que estaba al mando de la entrada a la bahía se suicidó. Por eso también da lugar a conjeturas de decir, bueno, estaban vendidos, ¿no? Porque son tantos fallos que al final ya te... Digamos que esto no puede pasar. Digamos, Ángel, que la sospecha es válida. Lo que pasa es que no se sustenta en nada, entre otras cosas, porque cuando Estados Unidos le plantea el ultimátum a España, tiene que abandonar la isla y el mar alrededor de Cuba, y se tienen que ir de aquí, y le da 3 días en el ultimátum, España le declara la guerra inmediatamente a Estados Unidos. Es España la que declara la guerra. Entonces, cuando tú dices, un momentico, a ver, si esto es una conspiración, a ver, ¿cómo vas a declarar la guerra? Entonces, pues entras en una negociación, inclusive secreta, mandas un telegrama: un momentico, hagámonos pasitos, sí, salimos de aquí o lo que sea, e intentemos negociar. Inclusive, mire, Estados Unidos hizo 2 o 3 esfuerzos por comprar la isla.
el último de los cuales daba 300 millones y España rechazó vender la isla. Pues esta era una oportunidad para decirles, oiga, bueno, denos los 300 millones que ofrecieron y se las entregamos aquí y en un escritorio. Pero declarar la guerra, a ver, no concuerda, no casa, digamos, con el tema de la conspiración, ese episodio, ¿no? Yo creo que Sí, hay que sí, se entiende perfectamente, Pablo, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que, claro, hemos hablado de la flota en Cavite, la flota en Santiago de Claro, pero Cuba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Ángel? en Guam. Bueno, Claro, bueno, claro, pero ¿cómo es posible que en Cavite no hubieran mandado, por ejemplo, un inspector militar para que el inspector diese, a ver, funcionan las minas marítimas que hemos puesto a la entrada, funciona esto, funciona lo otro, están los cañones adecuadamente puestos? No, mira, aquí el problema empieza 10 años antes. 10 años antes en que no le aceptan a el inventor del submarino, recuérdame, a Isaac Peral, no le aceptan el proyecto de construir submarinos, que con 3 de esos submarinos que los hubiesen arrastrado a Cuba y otros 3 a las Filipinas hubiesen hundido la flota americana. No se lo aceptan a pesar de que las pruebas del submarino fueron exitosas. Inclusive la reina regente las aprobó, dijo, qué maravilla. Pero la envidia y los problemas internos no permitieron que ese proyecto se llevara a cabo. Ahora bien, dicho eso, tuvieron 10 años desde 1888 a 1898, porque Estados Unidos se los dijo en todos los tonos. Mejor dicho, lo único que le faltó fue escribírselos en las paredes de Madrid con grafiti. Les vamos a declarar la guerra, señores. Se los vamos a declarar, escriban, pónganlo en los muros de la Moncloa. Les vamos a declarar la guerra. Y España no hacía absolutamente nada. Digamos, hombre, hizo algunos esfuerzos por armar unos acorazados y tal, pero no suficiente esfuerzo cuando Estados Unidos estaba botando al agua en esos 10 años cantidad de tonelaje de barcos pues de combate. Entonces, todo esto es lo puedes inclusive asimilar a que España llega desorientada, desmoralizada a 1898. Es un país destruido por las guerras, humillado, golpes de Estado aquí, repúblicas, en fin, todo tipo de calamidades dentro del territorio español. Y entonces tenías un país absolutamente desbaratado, 15 años de guerra en América, amenazas de Alemania de quitarle Guam y de quitarle la Micronesia a España, en fin, o sea, asedio externo, interno y un desastre. Y entonces cuando uno dice, hombre, esto tiene una explicación, la decadencia española cuando llega al fin del siglo XIX. Y entonces es la decadencia no del territorio, porque territorio todavía quedaba, sino de los hombres que vivían en ese territorio, de los políticos que vivían. ¿Cómo es posible que si Cervera les dice de todas las maneras, nos van a derrotar, no hay que ir allá, señores, no debemos ir a pelear a Cuba ni a Puerto Rico, que no lo sustituyan por un almirante más arrojado, más bizarro, más echado para adelante, ¿no? Más intuitivo, más recursivo, ¿no? Para haber desempeñado un mejor papel. Porque mejor papel se habría desempeñado si hay combate en alta mar. Pero no meterse en una cueva donde tienes que salir, además, a las 9 de la mañana y sales en fila india con 10 minutos
de diferencia entre barco y barco. Pues sale el primer barco y toma, además a huir, porque la evidencia es que no sale a combatir sino a huir. Y claro, cuando huyes con la proa hacia el litoral, mirando el litoral cubano, pues estás anulando todos los cañones de estribor. Todos los cañones de estribor los anulas. Es decir, se anularon 100 de los 120 cañones que tenía la flota española, se anularon 60 cañones, porque todos salieron, como dijo uno de los oficiales, a lo largo de la costa huyendo. Y claro, pues todos los cañones de estribor quedaron anulados. Y huyendo, pues te dieron por detrás. Si es que no sales a pelear de frente, sino a correr, y te están dando por detrás y te están hundiendo. Y luego salía el otro barco a los 10 minutos, pues tome también, huyendo, pues le dan por detrás y lo hunden. Y así sucesivamente fueron hundiendo toda la flota española. O sea, es realmente patético lo que yo he encontrado. Ahora, la Armada tiene otra historia. La Armada tiene la historia de que no tenía carbón el pobre y que llegó sin carbón, y que no tenía, mejor dicho, lo mandaron a la muerte, esencialmente. No, yo creo que más que eso hubo una falta de pericia. Además, Cervera llevaba 10 años sin navegar. No conocía a derechas la última tecnología de acorazados de la época. Entonces, hombre, todo eso se fue sumando. Como en los accidentes aéreos, Ángel y queridos amigos, los accidentes aéreos no es solamente un error del piloto, sino una cadena de errores que ocurren para que haya un accidente aéreo. Sí, porque aparte, lo que has comentado también, no solamente los errores que se cometieron en el mar, sino también en tierra, o sea, en la batalla de las Lomas, del Caney, pues bueno, ahí durante 12 horas, 500 soldados aguantaron, Claro, pero claro. el desembarco, pero es que apenas tuvieron, como has dicho, apenas tuvieron soldados de refresco, ¿no? Y se le acabó, en el momento que se acabó la munición del cañón que había, pues las ametralladores estadounidenses, pues hicieron el resto, ¿no? Con la posición. No se mandaron refuerzos y bueno, a pesar de que los Mauser sí eran superiores. Eran superiores, los Mauser españoles eran superiores, además porque quemaban una pólvora que se llamaba cordina o algo así, y esa no dejaba rastro, no sacaba humo negro como las armas de los americanos que sacaban humo negro y los españoles los localizaban y les daban. Pero fíjate tú, lo del Caney, son 523 hombres que hay en el Caney y lo atacan 6.000 y les dan cañón a lo desgualetado, como decimos en Colombia, o sea, les dan todo el cañón que pudieran comerse y los acaban. Pero la otra pregunta fundamental es ¿cómo es posible que dejen desembarcar a la tropa norteamericana con el desembarco más caótico que tú te puedas imaginar en la vida? Porque los tiran al agua prácticamente sin las armas, les tiran las mochilas al agua, tiran los caballos al agua, algunos cogen para Haití, déjame decirte, de los caballos, que no sabían, o sea, porque claro, los barcos no se acercaban lo suficiente y tiraron a todo el mundo al agua y nada a la playa. Y entonces llegan estos hombres, porque hay fotos, llegan estos hombres prácticamente sin armas a la playa. Y entonces tú dices, pero ¿y cómo no los estaban esperando el ejército español en la manigua? Porque en la altura de la playa, pues hay selva, había selva, y desde ahí podían perfectamente ametrallarlos y matarlos en el desembarco mismo, en la playa. ¿Y cómo no estaban ahí el ejército español? ¿Sabes por qué? Porque hubo una disputa interna de cómo defender Santiago de Cuba por tierra. Y cambiaron de planes varias veces. Y finalmente el plan que diseñaron era hacer una trinchera de 9 kilómetros de larga para no dejar pasar a los americanos. Y claro, cuando tú dices, pues había tantos hombres y haces el cálculo, ¿cuántos españoles por kilómetro lineal? Pues 200 hombres por kilómetro lineal.
defendiendo la trinchera de 9 kilómetros. Y tú dices, pero si han desembarcado 16.000 y son 16.000 o 10.000 u 8.000 que atacan un punto, pues rompen la línea. Tú no puedes defender con 200 hombres una línea tan sumamente larga, ¿no? 200 hombres por kilómetro. Una línea tan sumamente larga, si te atacan 5.000 tipos, pues te rompen la línea. Entonces, o sea, es que fueron errores y errores y errores y errores, uno detrás de otro. Bueno, luego está también el apoyo que tuvieron el ejército estadounidense por parte de los mambises, ¿no? Sí, de la guerrilla esa. De la guerrilla, porque lo que yo tengo entendido es que alistaron más cubanos en el bando español que en el bando de los mambises, ¿no? De la guerrilla. Las cifras son las siguientes. Había 85.000 guerrilleros a favor de España y en contra de los americanos, 85.000. Y había 40.000 guerrilleros contra España. O sea que había un apoyo del doble de guerrilleros que peleaban a favor de España, más 191.000 hombres. Yo calculo que había alrededor de 250.000 entre soldados regulares y guerrilleros. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que, sabiendo que los americanos desembarcan en Daiquirí, cerquita a Santiago de Cuba, para sitiar por tierra Santiago de Cuba, ¿cómo es posible que no movilices inmediatamente, que tú conoces que el desembarco está allí, que no movilices inmediatamente los hombres de Holguín y los hombres de Guantánamo para reforzar las defensas de Santiago de Cuba? Es inexplicable. Es que no lo puedes explicar racionalmente. O sea, era como una decadencia, como un temor reverencial, es que no podemos con ellos, esto es terrible. Y eso era un poco la actitud de Cervera y que contagió también a sus comandantes de los barcos, a sus capitanes de los barcos, los contagió de ese pesimismo también. Entonces, hombre, fue una desmoralización. Tú no puedes pelear con un enemigo cuando estás absolutamente desmoralizado, entre otras cosas, porque España muchas veces peleó contra enemigos muy poderosos y los derrotó en unas circunstancias calamitosas para España. Y esta vez, inclusive si comparas lo que hicieron pequeños barcos en Cárdenas y en otra población, cuando fueron atacados por barcos de 9.000 toneladas de cruceros norteamericanos, y estos barcos de 400 toneladas, cañoneras, de los españoles que estaban pues en unos puertos muy pequeños y tal, sacaron corriendo y les mataron, les hicieron 15 bajas a los norteamericanos en sus barcos y muchos heridos, cuando Cervera solo mató un norteamericano y un herido en esa fuga de Santiago de Cuba. Y entonces tú dices, pero si él tenía una flota de 7.000 barcos de 7.000, 8.000 toneladas, y resulta que unas torpederas o unas cañoneras de 400 toneladas sacan corriendo a los acorazados norteamericanos y les causan más bajas que las que causó Cervera. Es que eso es inconcebible. Bueno, no va a ser todo negativo. Hoy es 2 de junio, se cumple el 124 aniversario de la rendición de los 35 supervivientes de Valer. Bueno, no sé si nos quieres comentar algo sobre este hecho que sí es heroico. Bueno, por eso te digo que sí, es heroico. Pero a ver, al margen de lo de Valer, porque yo el tema no lo he estudiado cuidadosamente y no quisiera meterme en cosas que yo no he estudiado, pero voy a decir lo siguiente: el valor del ejército de tierra, inclusive de los marinos españoles, fue extraordinario. Es que esta guerra se pudo haber ganado con los mismos barcos, con los mismos cañones,
con los mismos marinos y con los mismos soldados, pero con diferentes hombres que los mandaran, incluyendo diferentes políticos. Ahí está la diferencia. Inclusive ahí hay episodios como este, que en Puerto Rico un cañonazo le vuela un brazo a uno de los defensores de Puerto Rico en un barco. Y vienen a socorrerlo y el tipo dice, no, todavía me queda el otro brazo para pelear. Y cosas así, pues de un valor extraordinario. Por ejemplo, hubo episodios como, por ejemplo, el general Vara de Rey. El general Vara de Rey en el Caney defendió el Caney con 500 y pico de hombres, y cuando ya tenía 60 hombres, todavía lo estaba defendiendo cuando una ametralladora le parte las piernas en dos prácticamente. Y cae al suelo, lo recogen, lo montan en una camilla, 2 camilleros, matan a los camilleros y vienen otros y otros camilleros y recogen la camilla para llevárselo al hospital, entre comillas, matan a los camilleros, llega su hermano a socorrerlo, él dirigiendo todavía la batalla, ¿no? Y llega su hermano, matan a su hermano, cae encima de Vara de Rey, llega su sobrino, matan al sobrino encima de Vara de Rey y finalmente un cañonazo y lo acaba. Y te das cuenta pues de un valor tan grande fue el valor del general Vara de Rey, que los americanos, cuando se toman Santiago de Cuba, le hacen una parada de honor y le hacen un entierro honorable, de honor, y las palabras que expresa el que mandaba pues el entierro del general Vara de Rey, ¿no? Dice unas palabras absolutamente conmovedoras, entre ellas pues que él se queda admirado de tanto amor que vio en los soldados defendiendo a España, que le gustaría a él que otros en su mismo país tuvieran igual amor por su país. Realmente, mira, los episodios de valor, por ejemplo, imagínate que por esas razones de incompetencia militar, los españoles habían sufrido muchas bajas y ya estaban en la última línea de defensa de Santiago de Cuba. Y ya no quedaba prácticamente municiones en las trincheras, ni mucha gente para acabar de defender las trincheras, a pesar de que el ejército americano estaba desmoralizado, derrotado, enfermo, con malaria, no tenían comida. ¿Sabes cómo hacían el café los americanos? Con boñiga seca de vaca. Cocinaban eso y se lo tomaban como si fuera café, porque es que se les había acabado el rancho y se les había acabado todo, estaban destrozados. Y entonces no queda más remedio, entre comillas, porque sí había más remedio, movilizar tropas que estaban en otro sitio donde no había combates. Y tú dices, ¿y por qué no los traen al frente? Si allá no hay combates, ¿por qué no los movilizan a las trincheras? Y entonces resulta que lo único que se le ocurre al general Linares es, oiga, vaya por los heridos a los hospitales. Y entonces va un oficial a los heridos, un coronel, y comienza a buscar heridos. ¿Quién puede salir a pelear de los heridos? Y entonces algunos heridos vendados, sangrando, cojos, en fin, salen de voluntarios a meterse otra vez al combate en las trincheras. Y entonces cuando alguien los ve llegar, pero si estáis heridos, ¿qué hacéis aquí? Le dice. Y el hombre responde, pues si los muertos pelearon de la manera en que lo hicieron, los vivos también pelearemos. Y entonces los heridos al frente de batalla. Y tú dices, pero a ver, ¿pero cómo así? ¿Y por qué no movilizan los 900 soldados que tienen, que están ociosos, trayendo agua y trayendo otras cosas? ¿Y por qué no los movilizan al frente? Y luego dice, la carta esa de capitulaciones o el informe que le mandan al gobierno, es que nos quedamos sin munición.
¿Perdón? Pero si es que hay un inventario que también tengo y que pongo en el libro, que todavía tenían 1 millón de cartuchos en los arsenales. ¿Cómo así que dicen que justifican la entrega de Santiago de Cuba, que porque se quedaron sin munición, si había 1 millón de cartuchos? O sea, mira, esto no tiene por dónde agarrarse, a mi juicio. Pues la verdad, bueno, al fin y al cabo, como alguien comentaba, no se puede ganar siempre, ¿no? Llega un momento que el imperio, pues, Sí, ya estamos en las últimas, un imperio está capturado. descosido, es eso. Se rompió por las costuras y sí, es así. Bueno, pues... No es el único imperio que ha caído, ¿no? El imperio romano, cayeron los egipcios, el imperio británico también está de capa caída, todos, ¿eh? Napoleón, o sea... Bueno, pues recomendamos a todos los que estén escuchando que lean ese libro para saber más. Cuba, 1898, La conjura del miedo. Y bueno, y por supuesto que sigan otras publicaciones de don Pablo Victoria, así como en el canal de conferencias de Reticavite tenemos también algunas conferencias que también nos hablan de este pasado, ¿no? No solamente de Cuba, de 1898, sino de lo anterior también, ¿no? Bueno, tenemos previsto la gira, ahora empezaremos por Valladolid, por León, ahora pondremos los carteles, pueden seguirlo por la gira, pues por la web de las redes sociales de la asociación, entre ellas la web, donde iremos actualizando algunos cambios que hemos tenido, pero bueno, primero haremos Valladolid, León, y más adelante pues, ya anunciaremos cuando van a ser las de Asturias, ¿no? Oviedo y Covadonga. Las conferencias de Valladolid, León y Oviedo van a ser similares, van a tratar sobre el fin del imperio, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una relación entre Ayacucho y 1898, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos el cartel de Valladolid. Bueno, gracias a esto tengo que decirlo, que bueno, que el Reticavite tiene capacidad organizativa en 25 provincias de España y entonces tenemos la suerte de tener compañeros que, bueno, que en cada provincia pues van organizando pues las conferencias de los ponentes, en este caso de Pablo Victoria, pero bueno, que vamos a tener también a Carlos Leáñez, que va a seguir también con su gira, ahora en Madrid, y la de Jorge Luis García, que empieza este sábado en el Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, por lo demás, bueno, la conferencia de Covadonga va a ser diferente y el título va a ser Nuestra herencia hispana, ¿no? ¿Qué es Covadonga para la hispanidad? Don Pablo, ¿qué es Covadonga para la hispanidad? Porque bueno, es el inicio de una gran gesta que, hombre, libera finalmente a España de la invasión morisca. Y es el inicio de la gran epopeya española que no termina en Granada, sino que sigue hacia América con ese dinamismo de España, arrojando a los moros y no contentos con eso, saltan a otro continente y comienza la conquista de América. O sea, con una energía vital que se pierde en Cuba en 1898. No puedes correr tanto. Finalmente, sí, se te acaba el aliento. Para perder un imperio antes tienes que haberlo generado, no puedes perder algo que... Sí, claro. Prácticamente, o sea, yo recuerdo que cuando era joven, alguna vez creo que lo he contado, que decía que mi equipo, bueno, había perdido la final de la Champions League, bueno, pues bueno, había perdido en la Copa Europa, y yo lo que dije, digo, bueno, pero para perder una final primero hay que llegar a ella, ¿no? Claro. Entonces, y eso también tiene mérito, llegar a una final. Sí, claro, por supuesto. Entonces, por eso digo que esa energía
que se inicia en Covadonga y pasa por las Navas de Tolosa y llega a Granada, y no contentos con llegar a Granada siguen corriendo y saltan a otro hemisferio y lo conquistan y bueno, y se expanden por el Pacífico, entre otras cosas, la despoblación de España también, fíjate, porque saltan a todas partes y este país se despuebla realmente. Es una cosa también que hay que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, bueno, vamos a dar paso a los compañeros, en este caso a Jesús Longueira de La Coruña. Cuando quieras, compañero. Don Pablo, simplemente quiero decirle que yo soy de La Coruña, del noroeste, de la península de España y tal. Sí. Y bueno, pues Revela que me acercaré. Apellido, creo. Perdón, dígame. Revela tu apellido, no creo. Sí, efectivamente. Tiene razón. Claro. Me acercaré a verle el día 17 de junio a Covadonga. Bueno. De acuerdo, nos saludaremos allí. Claro, muchísimas sí. gracias por su gira y por amable. su actuación, de verdad, se lo agradezco de verdad. Muy amable. Gracias, querido. Pues muchas gracias, Jesús. Creo que ha cedido Patricio Long, no sé, ponía Patricio, no sé si era Patricio Long. Bueno, pues quien quiera preguntar, bueno, que levante la mano y vamos dando pasos. Sí, sí que está. Querido Patricio, un saludo. Patricio, bueno, pues ya tenemos aquí, después damos paso a José María y después a Damián. Hola, Pablo. Recién mencioné esta conferencia en mi canal, en la entrevista que dice a Carlos Leáñez, así que terminé y vine para acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias, don Patricio, por tenerlo con nosotros, dos grandes historiadores y divulgadores americanos, ¿no? Y bueno, nos falta Marcelo Gullo y Capitán Perú, y ya lo completamos. Mañana me veo. Ya tenemos los cuatro fantásticos. Mañana me veo en Sevilla con Marcelo Gullo. Muy bien. A quien tienen que invitar, disculpen, a esa Mónica Nicolielo, la historiadora uruguaya, que estuvimos con Julio Genche de Montevideo en Madrid. Mónica es brillante y es una máquina de aplanar idiotas. Son como las divisiones Panzer entrando en Polonia en el 39, es impresionante. Además tiene un tonito muy suave, como son los uruguayos, tranquilo, y argumento tras argumento, es una máquina de despedazar. Y ahora, con motivo de que un nacionalista argentino me ha pegado muy fuerte en un libro, ella ha tomado el capítulo de ese libro y lo está demoliendo con gusto, paciencia y placer. Y vamos a hacer un programa. Sí, un historiador argentino que dice que no, en realidad la influencia inglesa en nuestra independencia parece que no fue tanta. Bueno. Así que bueno, voy a apagar la cámara porque estoy tomando un té mientras los escucho a ustedes. Gracias, Patricio. Bueno, José María Rodríguez, desde Oviedo, y después Damián, desde Buenos Aires. Buenas noches a todos, un placer. Don Pablo, un placer, un honor. Claro, José María, mucho gusto. Muchas ganas de recibirle en Asturias, muchas ganas tenemos. Y bueno, hablando un poco antes del almirante Julio Cervera, los norteamericanos le ponen como un héroe, ¿no? Hombre, no, Cervera dice que lo recibieron muy bien, que están muy agradecidos. Él está muy agradecido porque lo trataron muy bien y tal. Ahora, claro, yo hago otra reflexión y digo, hombre, pero ¿cómo no te iban a tratar bien si entregaste toda la armada, toda la flota? Estaban, hombre, y solo tuvieron una baja y ningún daño prácticamente a ningún buque, pues debían estar muy agradecidos, ¿no? Inclusive el almirante Sampson dice que Cervera les facilitó la tarea de hundir la flota española al salir huyendo a lo largo de la costa, pues. Claro. Entonces yo me imagino que los americanos estaban muy agradecidos, circunstancialmente agradecidos.
Estoy deseando leer ese libro, ¿eh? Estoy deseando leerlo el libro. Sí. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Grande. Bueno, el libro es Cuba, 1898, de Editorial EGA. Damián Pedrillo, de Buenos Aires, Argentina. Cuando quieras, compañero. Hola, ¿qué tal, don Pablo? Buenas, Damián, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. Quiero decirle que lo veo siempre en Distrito TV con Jesús Ángel Rojo. No sé si mañana va a estar por ahí, por el programa. No, porque mañana me voy para Sevilla, porque allá tenemos otro evento. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, yo entré un poquito tarde a la conferencia, pero disculpe que lo desvíe un poco del tema. Bueno, ese mismo tema, pero yendo un poquito más hacia el sur. Los argentinos crecemos, digamos, en la escuela, digamos, amando, respetando a General San Martín, bueno, toda la gesta libertadora, todo eso que nos cuentan en el colegio. Claro. Pero ¿qué pasa? Hay argentinos como yo que amamos a España. Yo estuve 11 años en Madrid viviendo y creemos en el Imperio Español, creemos en la hispanidad, creemos en la unión de los pueblos hispanos. Y yo quería saber qué opinión tiene usted sobre el general San Martín. Y hablando de Jesús Ángel Rojo, él ha editado un libro que todavía no lo he podido comprar, que se llama Grandes Traidores a España, y está el general San Martín. Claro. Entonces, yo quiero saber su opinión, porque, digamos, los argentinos o hispanos que también amamos a España, tenemos esta dualidad. Por un lado tenemos a nuestros próceres, que se nos enseña a quererlos, y por otro lado queremos a España también y al imperio. Entonces, ¿qué opina usted sobre el tema? Bueno, mira, yo pienso que todo país realmente necesita una fábula, un mito, un relato para justificar, para autojustificarse. ¿Y por qué digo autojustificarse? Por una razón fundamental. España en ese momento estaba invadida por Napoleón. Y entonces lo lógico era que los territorios de ultramar también entraran en la lisa, entraran en la batalla, ayudando a España, entre otras cosas, devolviéndole a España todo lo que España hizo por defender las Américas de los piratas, de los corsarios, de los bucaneros, en fin, de todos los asaltos que perpetraron los ingleses y holandeses y franceses a lo largo de los siglos. Y entonces lo mínimo que habrían podido hacer los países hispanoamericanos era, o los territorios de ultramar españoles, mejor dicho, era enviar dinero, tropas, etcétera, a ayudar a España para salir de Napoleón, es decir, sacarlo del territorio español. Pero no hicimos eso. ¿Qué hicimos? Pues frotarnos las manos y decir, hombre, como allá están peleando y como decimos los colombianos, están embollados allá en una guerra, pues aprovechemos y lo sacamos de aquí también. En síntesis, en una caricatura, es eso lo que pasa. Pero claro, si tú dices, hombre, es que le vamos a enseñar a nuestros muchachos con toda honestidad y en los colegios, les vamos a enseñar que esto fue una traición, pues eso no queda bien. Eso sienta mal, decir, como que nosotros somos traidores. No. Esto hay que inventar una fábula. ¿Cuál es la fábula? Que los españoles nos tenían oprimidos, nos robaban. Y claro, tú dices, pero a ver, eran tus abuelos, ¿no? Es que la gente no se para en mientes a pensar que quien escupe para el cielo le cae en la cara, porque si tú eres blanco, o por lo menos mestizo, y dices, mi apellido es español, mis antecedentes, mi lengua es española, y mi cultura es española, mi religión también provino de España, pues eres más español que indígena, así de simple. Y entonces, pues tienes que pensar que si estás diciendo que los españoles vinieron a robarte, pues eran tus abuelos, perdóname, los ladrones. Pero entonces tienes que inventarte un cuento bien estructurado. Y el cuento es el buen salvaje. Llegaron los españoles y los sacaron del paraíso
en que estaban estos señores que comían carne humana, que se mataban unos con otros, que había guerras civiles por cuestiones religiosas y creencias entre ellos y sacrificios humanos y todo tipo de barbaridades. Cuando llegan los españoles se dan cuenta de eso y además está escrito en las crónicas de Indias todo lo que ellos encuentran, la barbaridad que encuentran en América. Bueno, pero entonces tienes que inventarte el buen salvaje, un poco tomando lo de Rousseau y tal, así. Estos tipos vivían en el paraíso y en consonancia con la naturaleza, porque, en fin, todo esto es un cuentazo. En segundo lugar, tienes que inventarte el cuento de que los unos eran realistas, los que defendían los territorios españoles, y los otros eran patriotas. Y nadie se pone a pensar que cómo así que patriotas, es que la patria se inicia en 1810, en 1815, en 1820, o sea, antes no había patria. O sea, ¿quiénes eran los patriotas? No, perdóname, eran rebeldes, eran insurgentes. Pero claro, no se le puede dar el nombre correcto a las cosas porque destruyes el mito. Porque las palabras tienen el efecto de cambiarte el chip mental, de cambiarte la forma en que ves la realidad. Si a ti te dicen, este es un patriota y lleva la bandera adelante y es la libertad y tal, pues bueno, lo vas a creer. Si a ti te dicen, el aborto ya no se llama aborto, sino interrupción del embarazo, pues es un asunto biológico, no es un crimen. El aborto es un crimen, lo otro es una interrupción. Oye, sí, es un tema biológico esencialmente, aquí no hay... Entonces las palabras tienen el poder de cambiar la perspectiva que tiene el hombre sobre la realidad de las cosas. Y cambiada la realidad, te cambian absolutamente todo el pensamiento y las cosas tienen que tener un nombre, porque fíjate tú, si no tuvieran nombre, tendrías que señalarlas para decir eso, mira, eso, pero no sé cómo se llama, pues eso. Y si se lo vas a contar a alguien, no puedes contárselo porque si no está para señalarlo, no sabes qué es eso. Entonces, cuando te cambian la palabra, te cambian el vocablo y lo identificas de otra manera. Ya no te lo señalan, ¿no? O ya no te dicen el nombre que es y que le corresponde. Lo cambian por un eufemismo. Y el eufemismo se convierte en el nombre cierto y verdadero de las cosas. Ese es el problema. Y ese es el tema que hay que combatir. Darle el nombre legítimo a las cosas que sucedieron. Ahora bien, el argumento es, mire señores, yo soy colombiano, quiero a mi patria, pero no la quiero por las mentiras que me cuentan o por las mentiras que me contaron, yo la quiero por otras razones, porque me crié allí, porque mi infancia transcurrió de una manera, por el paisaje, por lo que me rodeaba, por la familia, en fin, por los muertos, por una cantidad de cosas tú quieres a tu país, pero no por las mentiras. Claro, claro. Entonces, de ahí la fábula. Clarísimo, muchas gracias. Muy amable, señor Victoria, muy amable. Gracias. Gracias. Sí, claro, no son lo mismo, no es lo mismo que San Martín que, por ejemplo, Bolívar. No es lo mismo. Uno empezó la guerra a muerte contra los españoles. Claro, pero San Martín cometió muchas tropelías muy horribles también y además saqueó las riquezas del Perú, pero las saqueó saqueadas. Lo que pasa es que, como dicen, un ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. El señor Cochrane se le robó lo que San Martín, buena parte de lo que San Martín se había robado, porque él cargó los barcos del inglés con todo lo que se robó en el Perú, y los cargó, y el inglés, ni corto ni perezoso, se fue con todos los tesoros para Inglaterra. O sea que San Martín no los disfrutó completamente. O sea, el saqueo del Perú fue muy grande. Hay unas cartas ahí que han publicado en Chile sobre las disputas entre Cochrane y San Martín. Y Cochrane le reprocha a San Martín, dice, usted se la pasa mandándome agentes a mi marinería para que abandone la armada chilena y se sumen a una inexistente armada peruana.
Dice, no solo no me paga los sueldos de la gente, aunque sí hubo plata para ejército, no hay para mis marinos, pero además usted permanentemente los instiga a que deserten. Yo no sé si vos me contaste el tema también de esa lancha con 30 españoles que los dejaron en alta mar a morir prácticamente, o sea que, claro, y que inclusive se comieron unos con otros, o sea, los muertos, que los que iban muriendo de hambre, se lo comían los vivos. Cosa espantosa. Espantoso, una cosa, y eso lo hizo San Martín. O sea. Básicamente, lo que, mira, yo tuve una discusión no tuve una discusión, Antonio Caponeto publicó un libro sobre la independencia y dedicó un capítulo a pegarme. Sí, y encuentra detalle, pues si no, usted habla de tal prócer de la primera junta, no murió así, murió así, como si fuese muy relevante todo eso, ¿no? Sí. Pero yo le digo, pero acá lo importante es que cambió el eje geopolítico. Sí, claro. Porque, a ver, como si hoy Estados Unidos pierde el eje financiero del dólar y la moneda pasa a ser, internacional pasa a ser el yuan. Sí. Bueno, caramba, cambian muchas cosas, la manera de hacer comercio, posiblemente Estados Unidos tenga que importar inflación, no puedan gastar como gastan en presupuesto militar porque no le van a dar las cuentas. Bueno, acá cambió el eje financiero mundial, de nuestra moneda a la libra, y le cambió la vida a los chinos y a los hindúes, que se llevaban mejor con nosotros, hacían negocios con nosotros, y pasaron a ser naciones esclavas. Y los chinos, en el fondo, yo creo que no se olvidan del siglo de humillación, lo tienen ahí. No se vengan, pero están atentos. Y yo diría que no hay que provocarlos tampoco, ¿no? Claro. Es más, habría que ir, pedirle disculpas. Ahí sí tendría que ir a Inglaterra a pedir disculpas por lo que hizo para evitar un enojo, sobre todo en estos tiempos bélicos que estamos viviendo, ¿no? Que uno no sabe qué puede ocurrir. China e India son naciones con mucha población, ¿no es cierto? Y cuando uno lee en el Apocalipsis que se habla de 200 millones de soldados, viste, el Apocalipsis habla de ejército de 200 millones y lo único que puedo imaginar son hindúes y chinos, viste, porque Uruguay no puede poner esa gente. Oh, claro. Entonces, aquí va eso, hay cosas muy, muy raras en el tema de esta gente. O sea, supongamos que no hayan cometido ninguna atropelía, supongamos todo lo que quieran. En realidad, el desastre que nos generaron a los hispanoamericanos y a los pueblos que se relacionan con nosotros. Claro. Es decir, Estados Unidos terminaría en el Mississippi y Wall Street nunca hubiera tenido plata para financiarlo a Lenin. La historia hubiera sido otra. Otra, totalmente. La Primera Guerra Mundial hubiera terminado de otra manera. Te doy un dato. Colombia terminó de pagar la deuda con Inglaterra, la deuda de guerra de la independencia con Inglaterra en 1976. 160 años poniendo plata. Claro. Sí, a nosotros nos pasó algo parecido. Y estuvimos 100 años. Claro. Uruguay también, porque la deuda que había contraído el presidente Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, en aquel momento Uruguay era parte de la República Argentina y cuando nos separaron había un pedacito que le correspondió a Uruguay y Uruguay estuvo un siglo poniendo plata. Entonces, fueron revoluciones que en el fondo fueron un genocidio para nuestros pueblos. ¿Cuántos millones? Fíjate que somos países poco poblados. Así es. Porque, digamos, la angustia, hubo inmigración, pero también hubo una inmigración y hubo guerras civiles salvajes. Yo creo que ha muerto mucha más gente en América que lo que murió en España con las 3 guerras carlistas y la guerra civil. Sí, yo creo que sí. Por lo menos proporcionalmente. Y hubo mucha más devastación, porque es que América quedó devastada. Y sobre todo con el capital humano, porque la gente salió corriendo de América con lo que podía llevar puesto, inclusive, que era la gente que producía riqueza. Entre otras razones, porque Bolívar, como bien lo sabes, le entregaba las haciendas de los españoles y de los criollos a la soldadesca para que pelearan a su favor, para que lucharan con él. De manera que esos tipos, ¿qué podían saber de agricultura ni de qué? ¿No?
y arruinaron absolutamente los países. Pero la ruina de Venezuela llegó a tal punto, y lo dije tal vez en alguna conferencia contigo, a tal punto que Bolívar comenzó a hacer circular huesos de marrano como monedas. Huesos de marrano como monedas. Es que, porque se acabó la moneda, que era metálica, evidentemente. Y entonces, bueno, pues los huesos, maten marranos y con los huesos, y los más pequeños valían X y los más grandes valdrían otra cosa. Así que es que ¿Hay alguien acá de Cataluña? Fue absoluta. Si hay alguien de Cataluña, el autor de nuestro himno nacional de la música se fue a Cataluña, no quiso saber nada con ser argentino. Claro. En 1817 cargó la familia en un barco y se fue de paseo. Acá me siguen discutiendo, ¿no?, el tema de que Fernando VII no cumplió, nos quiso vender a Napoleón, lo cual parece ser que es cierto. Que por una suma de dinero el tipo entregaba a las Indias y que acá no estamos dispuestos a hacer el pato de la boda. Pero yo no tengo ninguna evidencia de eso. O sea. Hay algunos autores que plantean que sí, pero aunque fuese cierto, y aunque hubiese sido malo Fernando VII y bueno el otro, lo que yo insisto en que hay que analizar es cuál ha sido el daño para luego ver qué política podemos relacionar para solucionar este tema. Porque los españoles también miran a España y miran la península. No, muchachos, ustedes son todo esto también. Es decir, nos perdimos mutuamente, no es que España perdió América, nosotros también perdimos España, y todo el intercambio universitario, todo eso también se perdió. Claro. De tener las mejores universidades del mundo, a tener unas universidades más que nos fueron alcanzando de a poco los americanos y los ingleses, claro, y en algún momento superarnos. Hoy en día, me decía ayer un profesor boliviano, me dice, venga usted a ver una cátedra en la Universidad de Bolivia y le va a aparecer la cátedra de una escuela en Argentina, y de una escuela más bien mediocre. Me dice, hay pueblos que han vuelto... en Bolivia hay pueblos que todavía no salieron del paganismo, todavía no, porque claro, España llegó, pero todavía estaba en formación, ahí faltaba un siglo de España. Claro. Y han vuelto a prácticas ancestrales. Hay unos albañiles que para terminar una edificación secuestran a algún linchera, dicen linchera en España también, un mendigo. Lo secuestran, lo matan y lo meten en los cimientos para que el alma del tipo proteja la casa. Sí, así. Bueno, eso hacían los chibchas también en Colombia, los indios. Mataban sobre todo una criatura, particularmente una niña. La degollaban y la sangre, regaban los cimientos con la sangre para que le fuera bien a la mansión, particularmente si era pues del cacique o algo, el palacio. O sea, y regaban los cimientos con eso y luego construían el palacio encima. Ya, no. Bueno, pues, don Pablo, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos 4 personas que han levantado la mano para preguntar. ¿Todavía podemos estar 20 minutos más? Vale, a ver, intentemos. Bueno, pues David Álvarez, me parece que de Córdoba, Argentina. ¿Qué tal, señor Pablo Victoria? Sí, volviendo al tema de la cuestión esta de los últimos, digamos, retazos que el Imperio Español perdió, tanto en Filipinas como en el Caribe, ¿no le parece a usted que se enmarca dentro de la doctrina Monroe de Estados Unidos y bueno, América para los americanos? Bueno, y bueno, es en definitiva un cierto proteccionismo que tomó Estados Unidos sobre quizás México, Centroamérica y las Antillas, bueno, el Caribe y bueno, lo demás, América del Sur quedó bajo la influencia inglesa. ¿No cree usted que por ahí ya era un imperio ya desfasado, ya que había perdido el control económico, el control de las alianzas geoestratégicas en el mundo? Lo digo porque también, bueno, en el caso suyo es colombiano,
Ustedes saben que también Estados Unidos, bueno, se quedó con el cercenó e inventó un país, con Panamá. Quería saber su punto de vista sobre, de aquella época. Sí, sobre el tema de la doctrina Monroe, fíjese usted que es también falacia y mentirosa, porque era América para los americanos. No, eso no es cierto. Era América para los Estados Unidos, América para los franceses, ahí tiene la Guayana francesa, América para los holandeses, ahí tiene una isla, América para los ingleses, ahí tiene Jamaica, América para el resto del mundo, menos para los españoles. O sea, es así de simple. La doctrina Monroe es: aquí toleramos cualquier potencia europea, menos España, en América. Y esa es la doctrina Monroe. Sí, pero también me refería en el aspecto de los negociados, de los grandes emprendimientos empresarios que desarrollaron principalmente Estados Unidos e Inglaterra, tanto en Centroamérica, México, como en Sudamérica, que la mayoría de los negocios quedaron en manos de ellos. Es que fíjese usted que nosotros sufrimos una involución territorial. Nos dividimos en cantidad de países que prácticamente no cuentan en el ámbito internacional. Y Estados Unidos, con ese destino manifiesto que expresaron siempre, se expande hacia el oeste sobre las tierras que eran españolas, amplía su frontera geográfica al tiempo que amplía su frontera económica y se va convirtiendo en una potencia. Nosotros, todo lo contrario, achicamos nuestra frontera territorial, nos convertimos en países más pequeños, pusimos aduanas unos con otros, nos empobrecimos por el costo mismo de los productos, un poco como en la Edad Media, que a lo largo de un río había varias aduanas y cuando llegaba la mercancía al final, pues valía muchísimo, etcétera. Y eso ha pasado. Entonces, tuvimos rivalidades entre nosotros, comerciales, económicas, políticas, territoriales, y nos empobrecimos con ese mecanismo de involución y de achicar. Achicamos la frontera económica, política, geográfica, mientras los Estados Unidos amplió la suya. Y ese es el fenómeno que padecemos desde entonces. Muchísimas gracias por la intervención. Marcos Moncada, nuestro compañero desde Chile. Sí, muchas gracias, don Pablo Victoria, un placer escucharlo. Bueno, y un gusto también estar con todos los amigos hispanistas aquí presentes, Patricio Lón, Santiago, Ángel, y a todos, perdón. Bueno, lo que yo quería retomar, lo que se habló de la alusión a las traiciones, a los traidores, en circunstancias que las juntas de gobierno, en la ausencia del rey, juraron lealtad al rey de España, digamos. Lo que las fiestas patrias en Chile, lo que recuerdan es la jura lealtad al rey de España, eso estamos haciendo. Cuando se piensa en los ejércitos realistas, los ejércitos, entre comillas, patriotas, habían españoles peninsulares en ambos lados. Quien dirigió la expedición de, entre comillas, conquista de España, Victorino Garrido, desembarca y se pasa al enemigo, y muchos de los españoles, de los hispanoamericanos, los hermanos Carrera y otros más, que fueron a España, a las guerras napoleónicas, vuelven, y claramente es la masonería la evidencia absoluta de por qué pasa eso. Y la masonería no solamente tiene que ver con un modelo político, un tema idealista, sino que él toma el poder y el dinero. Se aludió a Lord Cochrane también. Recordemos que Cochrane pelea con San Martín, incluso le incauta un barco, una nave con joya y oro hacia Argentina, porque no le pagaba los sueldos, como bien se señaló recientemente, y le manda una carta de agradecimiento diciendo que era para pagar los sueldos, para evitar que San Martín reclame. Y esto tiene que ver porque era imposible que Lord Cochrane se pase a San Martín o a Bolívar, porque él, cuando negocia con O'Higgins, no había plata en Chile para pagarle. Y Chile no quedó con deuda porque no hubo un préstamo inglés, sino que Lord Cochrane se hizo un autopréstamo. Páguenme tanto, y como tienen la plata, yo se las presto. O sea, no hubo préstamo, no hubo nada, sino que se inventó una deuda, intereses sobre deuda que no existía, que era todo ficticio. Y Lord Cochrane, no conforme con lo que se le pagó al final, escribió un libro contra Chile, y aquí todavía le rendimos pleitesía.
Entonces, comento todo esto porque el plan Maitland, del cual en Argentina se ha publicado, incluso publicó un investigador del estudio del Centro Sanmartiniano, digamos, no es algo crítico, evidencia el tema masón y sin embargo no pareciera que no se quiere reconocer esto. Don Pablo, sobre la masonería y los vínculos económicos, porque no insisto, no fue idealismo político, fue un tema económico, sacarse la carga fiscal del que nos generaba la monarquía, digamos, y asumir ellos el beneficio de los ingresos en América, digamos. ¿Cómo lo ve usted ese aspecto, esa arista? ¿Cómo la plantea? Sí, yo pienso que eso es perfectamente cierto. La masonería, por ejemplo, en Santa Fe de Bogotá, había 3 logias masónicas. Una de ellas, por el precursor de la independencia, Antonio Nariño, había otra señora que también tenía una logia, en fin, tal. Y es la misma conspiración que sucede en Francia. En Francia las logias masónicas son las que finalmente impulsan la Revolución Francesa, donde todo el mundo se decapita, hasta los propios revolucionarios se decapitan entre ellos, es decir, una matanza espantosa. Sí, las logias tuvieron mucho que ver y las altas clases criollas tuvieron que ver con la independencia, porque eran las altas clases criollas las que tenían el poder político local en los ayuntamientos, inclusive en la Real Audiencia. Por ejemplo, la Real Audiencia desde 1755, prácticamente todos eran criollos. Era una rosca y en 1789 en Santa Fe de Bogotá no había un solo español en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá. Y claro, estaban acostumbrados a detentar el poder, aunque ahora se diga que los españoles no dejaban a los criollos participar en el poder, lo cual es absolutamente falso. Y entonces, pues viendo la invasión napoleónica, que inicialmente, inicialmente todo empieza diciendo viva el rey, muera el mal gobierno, y abajo Napoleón, y favorecemos la corona de Fernando VII, el rey deseado y tal. Pero todo eso se va trastocando porque en España hay un desorden absoluto. Cada provincia se declara con cortes supremas. Todo el mundo se convierte en supremo. En América también las cortes se convierten en supremas y España no reconoce completamente la supremacía porque es Sevilla la que tiene la Corte Suprema, que se va hacia Cádiz, en fin, huyendo de Napoleón. Y entonces lo que hay es una confusión y en río revuelto ganancia de pescadores. La misma dinámica de la confusión y de la revolución hace que se volteen contra el rey. Es hora de aprovechar que los españoles están peleando una guerra salvaje en España para obtener la liberación de su territorio, pues caigamos sobre lo que hay, sobre las cajas reales, sobre el tesoro, el caso de San Martín, haciendo exacciones tributarias sumamente severas para financiar su guerra y su política, y la gente empeñándose para poder pagar impuestos. Y claro, luego finalmente, pues la gente empeñaba eso en los Montes de Piedad, en el Monte de Piedad en Lima, y finalmente pues asaltan el Monte de Piedad o las cajas pues donde se guardaban las joyas de la gente que empeñaba sus joyas para pagar impuestos, y el marino británico Cochrane, o Cochrane como dicen ustedes, se lleva prácticamente todo el tesoro robado del señor San Martín. Es decir, el desastre empieza en las logias masónicas y todos los libertadores, llamados libertadores de América, que fueron conspiradores y que no... A ver, los primeros libertadores fueron los españoles que libertaron a las tribus sometidas por las grandes tribus y las grandes civilizaciones tribales que sometían al resto de las tribus hasta con cuotas de sangre. Entonces, los primeros libertadores de América fueron los españoles, porque liberaron a las tribus sometidas de las tribus que las sometían.
Pero estos llamados libertadores no solamente arruinaron América, sino que nos escribieron una historia perfectamente falaz, mentirosa, y los hemos erigido en modelos a seguir, ¿no? Cuando son modelos que saquearon las arcas públicas, saquearon a los habitantes, despojaron de riquezas a una América que era sumamente rica, y tenemos evidencia suficiente de que era muy rica. Porque, entre otras cosas, póngase usted a pensar si los piratas venían a robar pobreza a las costas americanas. Pues claro, venían a robar riqueza porque eran muy ricas las costas, las ciudades costeras nuestras, Cartagena de Indias, etcétera, que bueno, en fin. De manera que sí, estoy perfectamente de acuerdo con usted. Ahora bien, dicho eso, enfatizo nuevamente que muchos de los ejércitos españoles que llegaron, sus comandantes también eran masones y sin embargo lucharon contra masones, porque no se puede concebir realísticamente que hubiese habido una alianza extracontinental entre masones y se pusieron todos de acuerdo para entregar América. Eso no es cierto. Lucharon entre ellos, unos contra otros también. ¿Y la logia Lautaro? ¿Y cómo? Pero el vínculo de la logia Lautaro al parecer sería quien permitió esa conexión. Hombre, tú dices la logia esa Lautaro que fundó. Claro. Sí. No, hombre. Es que había una conexión previa en Inglaterra. Sí, se fundó eso porque es que inicialmente ellos jugaban con ese tema y sobre todo lo que los sedujo fue la Constitución francesa, de los derechos del hombre y del ciudadano y tal, que la tradujo Antonio Nariño, porque entre otras cosas España puso un cordón sanitario en la frontera francesa por el temor de que ese librito llegara a América y comenzáramos nosotros a decapitarnos unos con otros, pues, no, claro, porque los franceses era lo que hacían. Y entonces Carlos IV dijo, no, este librito no puede llegar a América. Y a partir de eso también se consolida el mito de que los españoles no permitían los derechos humanos en América, cuando el librito era causante de la igualdad humana, de la fraternidad humana en la guillotina. Es que es eso. Así que estoy de acuerdo con usted, pero y los independentistas estos fundaron logias masónicas. Santander, que fue vicepresidente de Bolívar, fundó una logia masónica después de la independencia en Bogotá, que era su logia masónica. Ya había anteriormente 3, pero bueno, es así. Muchas gracias por las intervenciones. Fernando, Andrés, cuando quieras. Hola. Hola. Sí, se te escucha, Fernando. Preséntate. Sí. Y pregunta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Ángel? ¿Qué tal todo, amigo? Bueno, yo estaba escuchando atento, en verdad concuerdo con todo lo que se ha mencionado, para decirles que, bueno, yo resido actualmente en una provincia de Lima, que es la ciudad de Huacho, capital de la provincia de Huaura, donde se instaura el general San Martín y donde es muy reverenciado hasta la actualidad, junto también al almirante Cochrane. E incluso a Cochrane se le llama todavía Lord, cuando todos sabemos aquí presentes que él llega a América cuando en Inglaterra previamente se le había quitado lo que es el título nobiliario, ¿no? Por temas de juicio que tuvo allá. Aquí en la ciudad de Huacho y en la provincia de Huaura hay mucho culto en referencia a San Martín y a Cochrane. Existe lo que es el cuartel de San Martín, en el cual está su espada, está la primera bandera primigenia que se trajo acá al Perú, o que llegó a confeccionar San Martín, ¿no? Un año antes de declarar la independencia en Lima, lo declara en la ciudad de Huaura, ¿no? Por eso es que la ciudad de Huaura se conoce como cuna de la independencia. Y justamente el día de mañana hay un evento en el cual se hace referencia y se narra a los turistas sobre este tipo de historias, ¿no? En este caso se me ha invitado para poder participar
Y me parece importante, me cayó como anillo al dedo esta conversación porque hay mucha información que ya había escuchado a don Patricio Lons, ¿no? Y en los cuales voy a compartir a los compañeros y a los ciudadanos también y a los turistas que se acerquen, porque es importante que no solamente hagamos, creo yo, este tipo de conversaciones, sino que también lo traslademos a nuestras familias y al público en general también de nuestra ciudad. Entonces, agradecido al 100% de todo esto y bueno, solamente trasladarle la pregunta, o tanto a Patricio como al expositor, si es que hay algunas bases referenciales, libros o cartas sobre el saqueo que hace Thomas Cochrane en las embarcaciones con el tesoro del Nilo. Solamente será mi pregunta. A ver, yo le podría rápidamente contestar que efectivamente en el segundo volumen del terror bolivariano, que se llama el fin del imperio o algo así, que sale en el mes de junio, en este mes de junio, aquí en España. Allí hago un recuento del saqueo del Perú, efectivamente, por parte no solamente de Montagut, que era un bandidazo, sino también Monteagudo, como le llamaban, sino de San Martín. San Martín saqueó el Perú de una manera asombrosa, inclusive hay una cifra que para mí es absolutamente aterradora de lo que saquearon, del saqueo del Perú, y se está hablando de un saqueo de 2.000 billones de pesos, de 2.000 billones de pesos. La cifra se ha manejado. Yo tengo por lo menos el empeño, inclusive se lo he transmitido a algunas personas que me ayuden a buscar cifras reales, investigaciones en los archivos, etcétera, de distintos países, para hacer un recuento económico de lo que el saqueo del Perú, de Colombia, del Ecuador, de la Argentina realmente significó para estos países. De la Argentina se dice que se robaron 40 toneladas de oro. Todo esto hay que documentarlo, pero valga la redundancia, con documentos y no solamente con cálculos que se hagan, porque finalmente uno no sabe de dónde salen muchos de los cálculos. Yo tengo algunos documentos, por ejemplo, cuando se declara la independencia de Colombia, en 1819, que Bolívar llega a Santa Fe, se pierde 1 millón de pesos de las cajas reales que las saquea Bolívar. Ese 1 millón de pesos, si usted mira lo que ganaba el virrey en la Nueva Granada, pues ganaba 1.200 pesos al año. Entonces, si usted compara con el sueldo del virrey, que era el más alto, me imagino yo, de la función pública, 1.200 pesos al año, y lo compara con 1 millón de pesos, pues hombre, es mucho, mucho dinero que se pierde de las cajas reales en 1819 en Santa Fe de Bogotá. Y así sucesivamente en distintos otros territorios americanos. Pues muchísimas gracias por las intervenciones. Ya para terminar, Santiago, desde Perú, cuando quieras, compañero. Ángel, disculpame, igualmente te hago solamente un corte. Acabo de mandarle a Pablo y a vos las cartas de San Martín y los ingleses para que le mandes a este muchacho del Perú que tal vez le resulte de interés. Pero luego te lo agradecería, por favor. Te escribo. Se lo acabo de mandar, que Ángel te lo reenvíe. Es un archivo hecho por los chilenos. Muchas gracias. Gracias. Vale. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. He estado atento a la posición del profesor Pablo Victoria, muy ilustrativo. Y justamente también quería acotar con referente a, ya que estábamos hablando también del Perú, ¿verdad? El papel que también tuvo un personaje que a veces pasa desapercibido o es muy poco tocado en los libros de historia, que fue el señor, bueno, en este caso, Ramón Rodin, ¿no? Que incluso
Han llegado a compararlo como un Leónidas, ¿no? Que resistió en el Real Felipe. Claro. En el Real Felipe. Sí, en el Real Felipe. En el Real Felipe. O sea, para contextualizar, ¿no? O sea, una vez que Bolívar, en este caso las fuerzas de Bolívar, vencen a las fuerzas patriotas en Ayacucho, Rodil prácticamente, que estaba en la capital, que estaba en Lima, se resiste. O sea, no acata prácticamente la capitulación de Ayacucho y se aloja o se atrinchera en el Real Felipe, con cerca de 3.000 soldados realistas. Y aparte que la población civil española en este caso, y criolla por lo general también les acompaña, ¿verdad? De Lima y se refugian allí también, sí. Efectivamente, y dura trincherado un año hasta que finalmente y todo lo demás los acaba, el hambre. Comían ratas, caballos, los perros, todo eso tuvieron que comerlo porque sufrían bombardeos, sufrían ataques. Ahí muere Torre Tagle, ahí muere Torre Tagle. Muere Torre Tagle, efectivamente. Torre Tagle, que él fue el primero que hizo la independencia en el norte del Perú, en La Libertad. Él fue el que después se declara patriota, o mejor dicho, se declara seguidor del rey, abandona prácticamente la causa independentista y se trinchera con Rodil. Y muere también ahí, ¿no? Como lo menciona este profesor. Entonces es bueno también traerlo a la memoria, ¿no? Porque Rodil fue un Leónidas, como repito, y estuvo más de un año, ¿no? Junto con sus veteranos de guerra, pero al fin y al cabo incluso el mismo Bolívar se resistió de matarlo, de mandarlo a fusilar, porque consideraba que fue una persona muy, muy heroica, ¿no? Entonces, bueno, es bueno también mencionarlo, ¿no? Y claro, lo que han indicado mis compañeros anteriores, las personas que me han precedido, con referente al robo que hicieron en el Perú, ¿no? El Virreinato del Perú. Se robaron cerca de 40 toneladas de oro de la Real Hacienda de Lima, saquearon la hacienda de Potosí, Plata, también de Buenos Aires y también de Santa Fe, ¿no? O sea, y esa cifra, profesor, claro, profesor Pablo, esa cifra que usted ha mencionado de los 2 billones de pesos, llevándolos a monedas, digamos, equivalentes, honestamente nosotros no lo conocíamos, o yo no lo conozco. Sería bueno ver si nos proporciona las fuentes para nosotros también acá en el Perú poderlo difundir y hacer también que se conozca, ¿no? Es un hecho histórico que considero relevante para que se sepa la historia. Muy bien, muy bien. Hay una fuente, Pablo, perdóname, del número, porque acá el doctor Julio González, que es economista, dice que lo que se robaron Beresford, actualizado por el año 2010, por ahí que se hicieron la investigación, eran 89.000 millones de dólares. Antes del escándalo de Lehman Brothers, con lo cual puede salir el doble, pero hicieron todo un trabajo que es muy difícil hacer historia económica. Porque tú tienes esos datos, podrías suministrarlos. Pablo, el doctor González lo afirma en el libro, dice, de un trabajo que hicimos en la Universidad de Loma de Zamora. Yo no vi el trabajo. Lo que sí me dijeron que el doctor González me pidió que lo vuelva a visitar, que está viejito, y voy a ver si tiene ese trabajo. Porque claro, y si, qué sé yo, comparar... Sería muy importante. Yo creo que esos trabajos son muy importantes también. Porque lo que es difícil es mensurar, lo puedes comparar con el valor de la tierra, ¿viste? Es medio complicado hacer una comparación. Hombre, pero que también se puede traer a valor presente, no sé. Pero... Me dijo, una vez le pregunté a Javier Milei cuántos ceros le habían quitado nuestra moneda, y él se puso a hacer un cálculo delante mío, y él calculaba que de 1810 a 1970, hasta el último cambio de moneda, eran entre 15 ceros, calculaba él. 15 ceros. Valdría la pena ponerlo en moneda dura, ¿no? El cálculo, no en pesos, sino en moneda dura, en euros o en dólares. Sí. Ese dato de los 2 billones, yo presumo que es una extrapolación de todo lo que se perdió, porque, ojo, ¿cómo medimos la pérdida de los mercados de Asia durante 200 años? Claro. Y si podemos medirlo por el valor de la pobreza, o calcular, por ejemplo, si nosotros hubiéramos continuado... Pero sí valdría la pena traer a valor presente lo que es el puro saqueo de
las riquezas acumuladas, porque a mucha gente la robaron y se quedó sin nada. O sea, y las casas de Montepío también se saquearon, me parece, en Lima. El Montepío se saqueó, claro. Se saqueó totalmente. Y eso sí se lo llevó el Cochrane. Cochrane. Bueno, pero en inglés esa H suena. Pero bueno. Sí, le tenemos un odio preferencial a Cochrane. Sí. Es que se escribe con H, con H intermedia. CH, Cochrane, ¿no? O sea, se pronuncia Cochrane. El tipo, a ver, figuraba como supuestamente dado de baja de la Marina, pero yo sospecho de algo, porque después el tipo tuvo una actuación en Brasil y en Grecia, y no me extrañaría que los ingleses lo hayan como castigado para que el tipo quede como líbero, y luego apareció de golpe de casualidad en América porque estoy buscando trabajo, lo trajo el almirante Illingworth, que era otro inglés que andaba dando vuelta por acá. ¿Vos te acordás cuando los japoneses hicieron que un oficial japonés fuera pasado por traidor para que él diera una versión a los rusos la creyeran y en base a eso los japoneses ganaron la batalla de Tsushima? Entonces el tipo era un supuesto traidor, después se lo rehabilitó. Entonces yo no sé si, porque este tipo no terminó mal, Cochrane terminó rico, bien en Inglaterra, tranquilo. Claro, me imagino. Pues sí, bueno, muy bien. Pues, don Pablo, por terminar con un mensaje positivo. Porque, bueno, el título bueno, el mensaje de catástrofe, pero bueno, algo positivo. Positivo. El mensaje positivo es que acabo de hacer un documento para presentarlo mañana en una mesa redonda o pasado mañana en Sevilla, que justamente lo que el documento dice es que tenemos que construir con los métodos modernos que hay de la comunicación esta que tenemos, una especie de ciberterritorio, en el sentido de que no comencemos a ampliar esta frontera de comunicación y podernos comunicar entre todos con el nuevo lenguaje, restaurar el lenguaje como primitivamente había, el traidor es traidor y no un patriota, etcétera. Es decir, contrarrestar los eufemismos que ahora se dicen, restaurando el lenguaje, que es lo que nos va a comenzar a dimensionar la realidad de lo que pasó y la realidad de nuestro pasado histórico. Comunicarnos todos, unirnos en ese ciberterritorio. Sí, tenemos una conferencia muy buena de Carlos Leáñez que hablarán sobre eso, sobre el ciberespacio, bueno, el tema del idioma, sobre todo lo que nos une es el idioma, y ahora pues las redes sociales, el ciberespacio, pues nos está acercando lo que antes estaba unido, pues ahora y se separó. Ahora intentamos unirlo a través del ciberespacio como si el imperio fuera un imperio cultural. Claro. Sí. Por así decirlo. Pues muy agradecidos, don Pablo, por la conferencia. Vamos a seguir la gira, ¿no? Valladolid, el 13 de junio, León. El 14, ¿no? El 14 de junio, Valladolid, 15 de junio, León, ¿vale? Y luego ya veremos, ya iremos actualizando en las redes sociales qué día se va a Oviedo o a Covadonga o a otros sitios que puedan ir, a otras ciudades que puedan ir surgiendo. Pues muy agradecido, don Pablo, ya sabe que Ángel, también a todos los amigos, un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharme. Y mil gracias por invitarme también. Muchas gracias. Nos vemos en las conferencias. Gracias.